Bueno, chicos, tenemos que seguir porque nos estamos quedando justitos. Hoy es nuestro último día de clase. Después ya estaríamos regresando, si no me equivoco, en la semana del 4 de enero. Y el 4 de enero, creo que empieza un lunes. Sí, lunes 4 de enero. Entonces nos tocaría dar clase el viernes 8 de enero. Bueno, nosotros hoy ya vamos a entrar en la parte de hidrocarburos, en la parte de introducción a la química orgánica. Les dejé dos PPT muy bien informativos e ilustrativos dentro del, de la plataforma. Y les voy a regalar una tarea. Entre Navidad y Año Nuevo, les voy a agregar un ítem más en su plataforma y les voy a regalar un ejercitario de química orgánica, hasta donde estamos dando. Entonces, a la vuelta, cuando entremos en grupos funcionales, ya directamente estaríamos como más cargados para la parte de orgánica. Para cerrar la parte orgánica, la parte de bioquímica, vamos a dar pura teoría con la parte de nomenclatura, la parte de notación y una compañera de ustedes había pedido que hagamos otra vez como un repaso general de todo lo que vimos. Lo que yo quiero hacer, una vez que terminemos fundamentos de la bioquímica, es que volvamos a retomar la parte de inorgánica, porque ya estaría pasando prácticamente 2 meses de donde habíamos empezado la parte de nomenclatura, la parte de geometría. Entonces, sería bueno volver a retomar esa parte allá a punto de terminar enero. Les hablo ya casi entre el 25 y el 30 de enero. ¿Qué les parece? Bueno, perfecto. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Yo lo único que quiero que entiendan ustedes lo siguiente. Bueno, ustedes son un caso especial, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes están viniendo de lo que sería el primer cursillo online y van a ser la primera promoción de ingreso online que va a tener la facultad, ¿ok? Entonces todo bien hasta ahí, pero si es que llega de por ahí a que tengamos a que rendir el examen de ingreso eh, de forma virtual, José Constantino, Gustavo Florentín, ¿será que pueden apagar sus micrófonos, por favor? Porque retumba. Bueno, creo que en teoría se estaría tomando un examen virtual, pero les comento que como van a tener mayores herramientas a mano, porque seamos sinceros, no van a sentarse solamente con su computadora, su cuaderno a rendir, no. Van a tener sí o sí a mano muchos materiales, muchos resúmenes. Entonces, si el examen va a ser virtual, les puedo asegurar que va a ser más difícil. Les puedo asegurar eso. Entonces, yo por eso quiero hacer en enero un repaso general completo otra vez y espero que en marzo, cuando sea el examen, sea presencial. Por lo general, el examen presencial es mucho menos difícil porque no hay tanto nerviosismo de tiempo y de verificación a la hora de rendir en forma virtual, ¿sí? Bueno, vamos un ratito a ver lo que es la parte de Profe, introducción. Señorita, ¿quién habló? profe, Señor, ¿puedes repetir lo que dijiste porque un la hace señal no? vale.
que si es que no se va a rendir de forma presencial, se pretende rendir de forma virtual. Yo ya hablé con la coordinadora, me fui a entregar los temarios del examen y me habló y me dijo que no sabemos cómo va a seguir esto el próximo año. Pero dice, si de por ahí el examen va a ser de forma virtual, va a ser mucho más difícil. Porque ustedes van a tener todas las herramientas habidas y por haber. Perdón por el audio ahí que pasa del vendedor. Ahí vendedores sandía pasó. Porque ustedes tienen todas las herramientas a mano. ¿En qué sentido? Tienen tabla periódica, tienen los resúmenes que están pasando, los PPT, toda la información, todos los tipos de ejercicios te van a tener a mano. Entonces, no creo que sea fácil el examen, va a ser mucho más difícil. Sí, prácticamente, como dice Martínez, sería un examen a libro abierto, por ende el examen no va a ser fácil. Pero si el examen va a ser presencial, sí, yo creo que va a ser más accesible porque no va a haber ese tiempo definido por cada ejercicio, ni tampoco van a tener que perder el tiempo ahí buscando si está, verificando si está bien o está mal lo que hicieron, sino que directamente van a abocarse a lo que es rendir y en base a eso nomás van a estar directamente sus mentes ocupadas, si es presencial. Por eso, en lo posible, traten de estudiar, no se confíen en todo esto, traten como si de estudiar como si fuese que va a ser presencial el examen, ¿sí? Bueno. Profe, una última. Sí. ¿Nosotros vamos a rendir en marzo o en febrero o todavía no se sabe eso? Marzo posiblemente. Dale, gracias. Vale. José Constantino y Gustavo Florentín, si pueden apagar sus micrófonos. No sé el micrófono de quién está retumbando. Por favor. Ahí está. Bueno. Vamos a entrar un ratito en la parte de introducción de química orgánica. Primeramente, lo que tenemos que saber es que cuando estamos hablando de compuestos orgánicos, siempre se tiene que tener en cuenta la composición, la naturaleza covalente de sus enlaces, la combustibilidad y la abundancia. ¿Por qué es importante tener esos? Cuando hablamos de compuestos orgánicos, generalmente cuando hablamos de química orgánica, hablamos de un solo protagonista principal de la historia, el carbono. ¿Por qué el carbono? El carbono es principalmente el elemento más frecuente dentro de lo que sería los compuestos orgánicos, siempre acompañado del hidrógeno y también forma parte del grupo oxígeno y nitrógeno. Por lo general, estos son los 4 elementos más encontrados entre los compuestos orgánicos, ¿sí? Existen demasiados compuestos orgánicos. Por ejemplo, actualmente se conocen como 5.500.000 compuestos a partir del año 1940. Este dato no está actualizado, fíjense, si se vuelve a actualizar, capaz que llegamos ya a los 7 millones de compuestos orgánicos conocidos, ¿sí? ¿Por qué esta elevada cantidad? ¿Por qué esta elevada cantidad de compuestos orgánicos conocidos? Muy simple. El carbono, como dije que era protagonista, por ejemplo, entre sí forma cadenas de carbono con carbono. También puede formar cadenas con doble enlace, inclusive con triple enlace. Aparte de eso, forma también ciclos, como por ejemplo el ciclo hexano, y también, por ejemplo, tiene los conocidos como cadenas ramificadas, que también vamos a ver. Estas cadenas ramificadas, lineales, dobles enlaces, que serían insaturados, y los saturados, que son simples enlaces, también los cíclicos, hacen que haya una abundancia superior a los 5.500.000 con respecto a lo que serían los compuestos orgánicos. Aparte de eso, forman enlaces fuertes, ya que son enlaces covalentes, que son electronegativos. Ustedes saben, este tipo de enlaces son electronegativos. Y aparte de eso, pueden llegar a formar doble y triple enlace consigo mismo y también con algunos elementos. Los enlaces covalentes son 3 tipos de enlaces covalentes que pueden presentar los compuestos orgánicos. Los enlaces simples, en donde nosotros vemos principalmente una
un compartimiento o comparten un par de electrones. Tenemos los enlaces dobles, en donde lo que vemos es que se comparte 4 electrones, o sea, 2 pares de electrones, y también los enlaces triples, en donde lo que ya se comparte es directamente 6 electrones o 3 pares de electrones, ¿ok? Entonces, este tipo de enlace implica compartimiento de pares de electrones entre átomos de electronegatividad similar. Pueden formar, entonces, enlaces simples, enlaces dobles y triple enlaces, ¿sí? Los tipos de orbitales que forman estos compuestos. Nosotros, lastimosamente, en este programa de cursillo, no vimos lo que sería la parte de distribución electrónica, pero principalmente en los compuestos orgánicos se forman dos tipos de enlaces. Los enlaces sigma y los enlaces pi. Generalmente el enlace sigma se puede visualizar en los enlaces que serían enlaces simples. Por ejemplo, enlaces que hubiesen entre hidrógeno e hidrógeno, que presentan enlaces sigma S1, por ende entonces la superposición es frontal. Tenemos dos átomos de hidrógeno y estos se unen mediante una superposición de orbitales tipo S. Los orbitales del carbono son orbitales tipo P. Entonces, la superposición suele ser frontal también, pero los orbitales tipo P serían como dos mancuernitas y estos se superponen de esta manera. Acá en el centro está nuestro átomo, nuestro núcleo, nuestro carbono, ¿verdad? Entonces, esta superposición frontal es la que presenta el famoso enlace sigma. ¿Cómo se presentaría el enlace pi? Supongamos que tenemos el siguiente compuesto. Tenemos CH2, doble enlace, CH2. Si hacemos la repartición, tenemos de esta manera. Doble enlace. Si hacemos la estructura general, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que saber es lo siguiente. Uno de estos es enlace pi y el otro es sigma. Este enlace pi puede generar lo siguiente, puede generar un salto de este lado o un salto de este lado, en donde vamos a tener superposición de electrones. Entonces, directamente, el par de electrones del enlace pi puede estar en este punto o en este punto recorriendo entre los dos carbonos. Esos son los enlaces pi. El enlace pi se forma cuando se traslapan orbitales paralelos. En este caso, vimos que los orbitales de solapamiento frontal era para sigma y los orbitales paralelos, vamos a dibujar un poco mejor para que se entienda. Supongamos que tenemos los enlaces o los orbitales P de nuestros carbonos de esta manera. Entonces, el par de electrones puede estar aquí o como también puede llegar a estar aquí abajo del enlace pi. Entonces, ese solapamiento frontal que nosotros visualizamos se lo conoce como enlace pi, mientras que este solapamiento frontal que vemos un poquito más arriba se lo conoce como enlace sigma. Lastimosamente, como dije, en nuestro cursillo no implicaba la parte de configuración electrónica para poder visualizar los tipos de enlaces y tipos de orbitales que tienen los elementos, ¿verdad? Pero es una introducción para que más o menos se entienda qué es lo que estamos viendo. Entrando en una de las primeras familias de química orgánica que vamos a ver, se llaman hidrocarburos. ¿Por qué se llaman hidrocarburos? Primeramente porque hidro tenemos o nos indica que hay presencia de hidrógeno y carburos sería siempre carbono con su mayor valencia negativa, en este caso -4, carburo, ¿verdad?
Los tipos de carburos presentan a dos principales familias. Tenemos a los hidrocarburos saturados y dentro de los hidrocarburos saturados encontramos principalmente a los alcanos. Bueno, estos pueden ser lineales o cíclicos, ¿verdad? ¿Qué significa que sean saturados? Que tienen enlaces simples. Y el otro grupo, la otra familia, que sería el segundo, serían los insaturados. Dentro de los insaturados vamos a encontrar aquellos que pueden llegar a tener doble o triple enlace. Y en ese grupo encontramos a los alquenos y los alquinos. Alcanos serían los que tienen enlace simple entre ellos mismos. Alquenos serían los que tienen doble enlace. Y alquinos serían los que tienen triple enlace. ¿Ok? Y el último que pertenece a esta familia son los compuestos aromáticos. Que son también llaman originalmente de aroma, por su aroma, directamente así, también corresponden a los no saturados, o sea, insaturados también pertenecen. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Los saturados tenemos, por ejemplo, dijimos que ya era un alcano, por ejemplo, el etano, porque tiene dos carbonos, tienen enlaces simples y llenamos todo lo demás con hidrógeno. Recuerden que el carbono para los compuestos orgánicos tiene que formar sí o sí 4 enlaces. El hidrógeno por su vibración solamente puede formar un enlace. Entonces, por lo general, se suele llenar las cavidades del carbono con hidrógeno, ¿ok? Entre los insaturados, ya sé por qué me parecía chico mi pantalla, pero tenía que... Esta. Entre los insaturados tenemos, por ejemplo, a los alquenos, ejemplo, eteno. Un eteno, por ejemplo, es el enlace doble que existe entre dos carbonos. Y como dije, el carbono como tiene que llenar 4 enlaces, como ya tiene 2 enlaces formados con el otro carbono, entonces le sobra solamente 2. Por ende, nuestro carbono va a poder formar solamente 2 enlaces con los hidrógenos. ¿Ok? Y si contamos, nos damos cuenta que nuestro alcano ya tiene 2 enlaces de este lado, 3 y 4. Lo mismo para el otro carbono. Recuerden, solamente puede tener 4 enlaces nuestro carbono. ¿Ok? Si fuese un alquino, sería, por ejemplo, el etino, siempre siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? Y el etino tiene triple enlace entre carbonos. Como en este caso ya tiene 3 enlaces formados, entonces ya le sobra solamente uno. Y ese uno se completa con un hidrógeno que va a ingresar para llenar su 4 enlaces. También entre los insaturados tenemos a los aromáticos. El más común conocido entre todos los compuestos orgánicos es el benceno. El benceno es como un ciclohexano, pero presenta una peculiaridad que sería directamente, tiene doble enlace entre ellos. Bueno, primero llenamos los enlaces simples y de forma intercalada él presenta doble enlace. Por ejemplo, tenemos aquí, escalona, aquí, escalona y aquí. Tiene entonces doble enlace interno, ¿ok? Y como cada uno de nuestros carbonos están dentro del ciclo, tienen 3 enlaces, entonces se completa con hidrógeno el resto. Y ahí, automáticamente, él presenta también
4 enlaces, ¿sí? Entonces, tenemos el mismo ejemplo, excepto en aromáticos. Tenemos el etano, terminación ano para alcano, eteno, terminación eno para alqueno, etino, terminación ino para alquino, ¿sí? Porque vamos a entrar a ver cada uno de ellos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora algunos ejemplos de los tipos de hidrocarburos? Sí, profe. Sí, Ahora vamos a profe. entrar en los prefijos y vamos a entrar en la primera familia que serían los alcanos, ¿sí? Que son prefijos de número de carbono. Los prefijos de número de carbono lo que nos hace es indicar la cantidad de carbono que hay en cada ejemplo o en cada cadena, digo bien. Por ejemplo, si tenemos un solo carbono, el prefijo que se usa es met. Un ejemplo, y solamente tenemos el único ejemplo que hay, es el metano. Incluso podemos dibujar al lado. Y esto voy a tratar también más. Acá. Prefijo, un carbono, prefijo metano, met, digo bien, este prefijo es met, y ejemplo el metano. Y el metano es un carbono que está compuesto por 4 hidrógenos, está rodeado por 4 hidrógenos. Su fórmula sería CH4, ¿sí? Cuando tenemos dos carbonos, el prefijo es et. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos como etano, eteno y etino. Y los ejemplos nosotros ya vimos arriba. Etano, eteno y etino. Sería entonces, voy a poner los ejemplos que están arriba, ¿ok? Para que miren. ¿Estamos? Cuando tiene 3 carbonos, el prefijo que usa es pro. Y ejemplo que tenemos, por ejemplo, sería propano, propeno y propino. Cuando es, vamos a hacer ejemplo propano. Si es propano, entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3 y se llenan los demás enlaces con hidrógeno. Voy a dejar solamente así, pero se entiende que cada rayita sería con un hidrógeno, ¿ok? Entonces eso sería un propano. Si fuese, por ejemplo, un propeno, tendríamos un enlace doble. Y si fuese un propino, un enlace triple, ¿ok? Pero si ponemos eso, entonces tenemos que eliminar estos dos enlaces que tenemos con carbono para poder tener sí o sí 3 enlaces, cuatro enlaces pertenecientes a nuestro carbono, ¿ok? A partir de ahora, a partir del 4, ya se fija números para el alqueno y para el alquino. Por ejemplo, si tuviésemos 4 carbonos, primeramente el prefijo que se usa es but, ¿ok? Y este prefijo nos da, por ejemplo, compuestos como el butano, que sería un alcano de 4 carbonos, buteno, pero para hacer buteno ya tiene que estar numerado. Lo mismo va para el butino, que voy a hacer este ejemplo, ¿sí? Si yo tengo 4 carbonos, el doble enlace puede estar aquí, aquí o aquí. No hay ningún problema con respecto a los dobles enlaces que pueden llegar a estar en estos carbonos. ¿Por qué? Porque si está a la izquierda, mi carbono 1 va a ser este. Si está a la derecha, mi carbono 1 va a ser este. ¿Por qué es eso? Siempre en donde empieza el doble enlace es en donde vamos a tener nuestro carbono 1. ¿Por qué? Porque los carbonos se enumeran a la hora de nombrar cuando ya presentan un doble enlace. Por ejemplo, si el doble enlace estuviese aquí, el compuesto se llamaría un but, que sería de 4 carbonos, eno, que me está indicando que hay un enlace, un doble enlace y que por eso es un alqueno. Si el doble enlace
estuviese en el segundo, el compuesto se llamaría 2-buteno. Porque lo que estoy haciendo es indicar en qué carbono está siendo depositado nuestro doble enlace. Y repito, si el número aquí no se va a llamar 3-buteno, va a llamarse otra vez 1-buteno porque voy a empezar a numerar desde aquí. Se empieza a numerar para ir nombrando desde el carbono más cercano que tenga el grupo funcional predominante. En este caso, el grupo funcional predominante es el alqueno. Por eso se va a empezar a numerar desde aquí si estuviese el doble enlace aquí. ¿Se entiende esa parte? Háblenme que gente, por favor. Sí, profe. Dale. Perfecto, seguimos. Si tuviésemos 5 carbonos, el prefijo que se usa es pen. Ejemplo, pentano. Y recuerden, para el alqueno y para el ino, tengo que enumerar también en dónde va a ir colocado nuestro doble enlace. Pentano sería 5 carbonos. Y se llenaría los electrones los enlaces con presencia de hidrógeno. En este caso, fíjense bien, tenemos 5 carbonos. Principalmente tenemos, ¿qué cosa? Un carbono primario y otro carbono primario. ¿A qué llamamos carbono primario? Carbono primario llamamos a aquellos carbonos que están con un solo radical de lado y alrededor tenemos hidrógeno. Fíjense, el radical que tenemos con este carbono 1 sería toda esta cadena de carbono que está después. Lo mismo pasa con el extremo 2. Voy a poner extremo 2, no es el carbono 2, extremo 2. Entonces, este carbono que está en el extremo 2 también tiene un radical que serían estos 3 carbonos que están hacia el otro lado. Entonces, por eso se los conoce como carbono primario, porque tienen solamente un radical o están ligados a un radical. Los carbonos que están en el medio tienen 2 radicales, tienen 2 diferentes carbonos a su alrededor. Este lado tengo carbono y este lado tengo carbono. Por ende, tiene 2 radicales. Al tener 2 radicales, se lo conoce como carbonos secundarios de la primaria. Lo mismo pasa con aquel carbono que tenga 3 radicales. Radicales puede ser otro carbono, puede ser un oxígeno, un nitrógeno o una cadena larga o un benceno, un grupo aromático, etc. Pero no un hidrógeno. Para eso tenemos el primario que tiene 3 hidrógenos y solo un radical que puede ser otro carbono, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este último ejemplo que puse aquí, sería un carbono terciario, porque tiene 1, 2, 3 radicales. Y si tenemos un carbono central, con 4 radicales diferentes a su alrededor, 1, 2, 3, 4, este sería un carbono cuaternario, ¿sí? Le estoy diciendo porque hay un ejercicio en el examen, en el cuestionario que le estoy dando, que habla de esto, ¿sí? Importante que sepan. De igual manera en el video ustedes pueden poner pausa y pueden copiar esto que agarré. Yo eliminé porque estoy haciendo mi cuadro de prefijos, ¿ok? Si tuviese 6 carbonos, el prefijo que usa es hexa o ex. Puede ser hexano, hexeno y hexino. Y lo mismo nuevamente nos tocaría enumerar en qué enlace va a estar nuestro doble enlace y nuestro triple enlace, o en qué carbono va a estar nuestro doble enlace y triple enlace para ir haciendo el alqueno y el alquino de 6 carbonos. El hexano, por ejemplo, está compuesto por 6 carbonos. Y llenamos los espacios o los enlaces con hidrógeno. Lo mismo pasa con el carbono de 7, cuyo prefijo es et. Ejemplo, heptano, hepteno, heptino. Y lo mismo sería también aquí de 7 carbonos con simples enlaces. Con 8 carbonos, el prefijo que se usa es oc, de octubre. Ejemplo de alcano sería octano,
Si fuese un alqueno sería octeno. Y octino si fuese un alquino. Y sería de 8 carbonos directamente. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tuviésemos 9 carbonos, el prefijo que se usa sería non. Ejemplo de alcano sería nonano, noneno y nonino. Y serían directamente 9 carbonos. Para 10, viene el más importante, dec. Si fuese un alcano sería decano. Si fuese un alqueno sería deceno. Y si fuese un alquino, decino. ¿Ok? Y está compuesto por 10 carbonos. Volviendo a lo que sería nuestro ejemplo del metano, para ir representando, nosotros tenemos la fórmula molecular, fórmula empírica, la fórmula condensada y la fórmula desarrollada. El metano, para la fórmula molecular, fórmula empírica, y la condensada sería la misma, o sea, para todos sería CH4. Pero para la desarrollada o completa sería carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Qué es lo que hicimos? Desarrollamos la estructura que puede llegar a presentar, la forma estructural que puede llegar a presentar nuestro metano. Si nos vamos con otro ejemplo, el etano dice, o sea, corresponde a 2 carbonos. La fórmula molecular sería C2H6. Los alcanos cumplen una fórmula que sería CnH, N por 3 creo que es, o 3 por M, si no me equivoco. Creo que sí era 3N. Entonces, no, sería 2N más 2. 2N más 2. Esa es la fórmula estructural de los alcanos. Por ejemplo, si tuviese 2 carbonos sería N, siendo 2, sería C2H2 por 2 más 2. 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces, esto sería C2H6. Y esta es la fórmula del etano. Si tuviésemos 3 carbonos, N es igual a 3, sería C3H3 por 2 más 2. Entonces sería C3H, 2 por 3, 6, más 2 me da 8. Y este es el propano. Entonces, la fórmula estructural general de los alcanos sería este, CN H2N, en donde N es la cantidad de carbonos que va a tener nuestra cadena, ¿sí? Entonces, la fórmula molecular es C2H3 y la fórmula empírica es de la siguiente manera. Se desglosa directamente. Tenemos en los extremos CH3, CH3. ¿Cómo sería eso? Sería 2 carbonos unidos por un simple enlace y se completa los enlaces del carbono con 3 hidrógenos, ¿ok? Sería su fórmula desarrollada. Por ejemplo, para el propano sería la repartición de la siguiente manera. Tendríamos CH3 en un extremo, CH2, CH3. Tenemos 1, 2, 3 carbonos. Siempre los carbonos de los extremos presentan 3 hidrógenos. Sería entonces 1, 2, 3, y cada uno de los extremos tienen 3 hidrógenos. Y los del centro tienen 2 hidrógenos. Siempre hablando en términos de alcano. El del extremo siempre va a tener 3 hidrógenos. Para N igual a 4, o sea, 4 carbonos, butano, sería C4H4 por 2 más 2.
O sea, la fórmula sería C4H10. Y este se llama butano. ¿Cómo se hace el desarrollo de su fórmula? Sería CH3 en el extremo, 2 de CH2 en el centro, CH3 en el extremo. Y fíjense que tenemos 4 carbonos y si llegamos a contar tenemos 3 más 3 de hidrógeno me da 6, más 4 del medio me da 10. 10 de hidrógeno, ¿sí? Y la estructura se hace de forma similar al propano que está arriba. Pentano, 5 carbonos. Pentano es N igual a 5. Sería C5, H5 por 2 más 2. O sea, sería C5H12. Y esto se llama pentano. De forma estructural, ustedes siempre van a encontrarlo de la siguiente manera. CH3, que es el carbono primario, que está en el extremo. Tenemos 3 CH2 en el centro. Y en el otro extremo tenemos otro CH3. Si contamos, tenemos 5 átomos de carbono y tenemos 3 más 3 de los extremos me da 6, más 6 que tenemos en el centro de hidrógenos, tenemos otros 6. 6 más 6 me da 12, H12. C5H12. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer directamente para determinar cómo sería la estructura de los alcanos de acuerdo a la cantidad que puede llegar a tener de hidrógeno. ¿Se entiende cómo se logra entonces armar una molécula de alcano? Sí, profe. Perfecto. Vamos a entrar en uno de los primeros términos que les puedo asegurar que es la primera vez que van a escuchar. Y si escucharon antes, que bueno, tuvieron buenos profesores de química. Se llama isomería. ¿Alguna vez ustedes llegaron a escuchar este término isomería? Yo no. Sí, ¿Les llegaron a dar en el colegio isomería? Laura Martínez dice que no. yo personalmente sí, profe. ¿En tu colegio diste, Fabricio? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué es isomería? Los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular, la misma, pero se diferencian en forma estructural. ¿Cómo sería eso? Tenemos un ejemplo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama butano. Nosotros recién vimos la fórmula del butano, que de forma lineal sería CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Cómo yo puedo modificar este butano? Si yo agarro uno de los extremos, de los carbonos del extremo, y quiero meter dentro de la estructura, que sería en el carbono 3, quito, y al quitar directamente hago lo siguiente. Uno de los hidrógenos va a irse hasta el otro carbono. ¿Por qué? Sería de la siguiente manera. Tengo mi carbono CH3 que no voy a desglosar, pero los demás sí voy a desglosar. Tengo un hidrógeno aquí, otro hidrógeno aquí, y acá tengo otra vez mi extremo. Si yo quiero quitar este para que ingrese en este carbono, este hidrógeno que está aquí tiene que salir. ¿Para qué? Para que mi hidrógeno, carbono, digo bien, siga manteniendo su peculiaridad de tener 4 enlaces. Entonces, se va a meter este metil en este punto, dejando carente a este carbono que está aquí. ¿Y qué va a hacer este hidrógeno? Va a introducirse en este carbono, teniendo el siguiente compuesto, obteniendo el siguiente compuesto. Primeramente, en el extremo va a estar nuestro hidrógeno que teníamos originalmente, y luego vamos a tener otro hidrógeno que sería el mismo hidrógeno que vino desde el carbono. Voy a enumerar primeramente 1, 2, 3, 4, que viene desde el carbono 3. Aquí sería mi carbono 2 originario,
Y acá en el carbono 3, arriba voy a tener el CH3, que estaba inicialmente en el extremo. Viene a alojarse ahí. Y luego tenemos nuestro carbono 4, que sería otra vez extremo, digo bien. Voy a arreglar este carbono 3, le voy a agregar su hidrógeno, y ahí automáticamente cambia nuestro compuesto. ¿En qué sentido? De forma estructural. ¿Por qué? Inicialmente este compuesto que tengo arriba se llama butano, pero este compuesto que está abajo ya cambia su nombre. Primeramente la numeración ya cambia. Ya no lo voy a enumerar de esta manera, lo voy a enumerar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, en el carbono 1 de este lado y en el carbono 2 ya tengo un radical, lo mismo del otro lado. Si tomo como carbono 1, en el carbono 2 ya tenemos un radical. ¿Quién es el radical? El metil que tenemos acá arriba. Lo llamo ahora metil, pero todavía ustedes no dimos todavía los prefijos de grupos alquilos para ir nombrando. Pero esto originalmente viene del metano. Si pierde un hidrógeno, se queda con, de esta manera, se queda con 3 hidrógenos. Esto se llama metano. Cuando pierde un hidrógeno se llama metilo, que para meter dentro de un compuesto se lo nombra directamente metil nada más. Y este compuesto que vemos acá abajo, este segundo, se llama 2-metil. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 tengo un grupo funcional diferente a la cadena más larga. La cadena más larga es de 3 carbonos, que sería directamente 1, 2, 3. Esa es la cadena más larga. Y en el carbono 2 tenemos un grupo metilo. Entonces, se nombra de la siguiente manera. 2-metil me está indicando que en el carbono 2 tengo un grupo metilo. ¿Y cuánto es nuestra cadena más larga? 3 carbonos. Entonces, y como es solamente simples enlaces, entonces el compuesto se llama 2-metil propano. Ven que automáticamente el butano se transformó en otro compuesto de 3 carbonos, pero tiene un radical metilo. Ahora, ¿qué significa que sean isómeros? Fíjense bien. Acá, nuestro primer compuesto, vamos a ver cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene. Tiene Profe, ¿y qué pasa con el metil que queda en uno de los extremos? ¿Eso no se nombra? y se nombró con todo. 2-metil propano dice, y hay un CH3 en uno de los extremos. Propano, ¿cuántos carbonos son? 3. 3. Perfecto. ¿Y cuántos carbonos hubo en esta cadena que está pintada de amarillo? 3. Y bueno, ahí está propano, entonces. Claro, Uno, yo te digo, a la hora de hacer la nomenclatura dice 2-metil propano. sí. Hay un CH3 en el carbono número 2 y hay un CH3 en el carbono número 3. O sea que ese metil no se nombra. No debería ser 2,3-metil propano. Espérame que un ratito te voy a mostrar algo. Esto es igual a esto. CH3, CH, arriba el grupo metilo, CH3. Tenemos 1, 2, 3. Al tener los 3 carbonos, por eso se llama propano. Y acá en el carbono 2 tenemos un metil. Entonces, 2-metil propano. No hay ningún carbono en el carbono 3, porque el carbono 3 es luego un carbono terminal, lo mismo que este. Entonces, este es mi carbono 1, este que está en el medio es mi carbono 2, y este que vos decís que es un grupo metilo es mi carbono 3. No es un grupo metilo, es perteneciente a la cadena más larga. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Entendiste, página? Sí, pasa que no estaba desglosado como el carbono número 1, entonces me confundí. Porque no estaba desglosado, pensaste que era otro radical, ¿verdad? Decímela que eso pensaste. Sí, eso pensé.
Perfecto. Y fíjate que este desglosado es lo mismo que este, que por ende es lo mismo que este. Y siempre se va a respetar la cadena más larga, en este caso Jesucristo. La cadena más larga es la de 1, 2, 3 carbonos. Por eso se llama prop, porque tiene 3 carbonos. Como vemos que tiene enlaces simples, como este y este, entonces por eso es alcano, terminación ano. Y 2-metil, porque en el carbono 2 tengo un grupo o un radical metilo, por eso es 2-metil. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Bueno, profe. perfecto. Fijándonos un ratito para ver qué es lo que es isomería. Si nos fijamos en la primera estructura, tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces tengo 4 carbonos. Voy a contar cuánto hidrógeno hay en la estructura. Tengo 3 en este extremo, más 3 de este extremo son 6. 7, 8, 9, 10. Entonces sería H10. Ahora me voy a ir en mi otro compuesto. Voy a ver cuánto carbono y cuánto hidrógeno tengo. Tengo 1, 2, 3 y acá arriba tengo uno más, 4. Entonces tengo 4 carbonos. Hidrógeno, tengo 3 en este extremo, 3 en este extremo son 6. Más 3 que tengo en el grupo metilo serían 9. Más 1 que tengo aquí en el centro serían 10. Y sería C4H10. Si se fijan un ratito, si se dan cuenta, aquí tengo C4H10 y aquí también tengo C4H10. Son iguales en peso molecular porque los dos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero son diferentes en forma estructural. Perdón, tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferentes fórmulas estructurales. ¿Se entiende esto? Profe, ¿para qué se hace el isómero? ¿Qué? ¿Para qué se hace el isómero? No entendí. Para demostrar que una misma fórmula molecular como el C4H10 puede presentar distintas disposiciones. Cuando hablamos hace rato de la abundancia que podría tener los compuestos orgánicos, específicamente dije que por la versatilidad que estos tienen de formar enlaces dobles, triples, inclusive ramificaciones diferentes, que es justamente lo que estamos viendo acá, puede llegar a formar hasta 5.500.000 compuestos orgánicos. Y fíjate, C4H10, que es un compuesto nomás, fijándolo así, puede llegar a tener dos tipos de ramificaciones, el isómero 1 y el isómero 2. Para eso se sirve la isomería. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos entendieron, chicos? Por favor, si me dicen. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Antes de irnos al pequeño receso, les voy a dejar para que hagan. Y a la vuelta completamos o verificamos. Van a ser pentano, la fórmula de pentano. Van a ser 2-metil, hexano. Van a ser la fórmula estructural del neopentano. Y por último, van a ser 5 isómeros de la fórmula
C6H14. Bueno, 5 minutos de receso. Los que quieran se van al baño, se van a traer tereré, se van a tomar agua, y los que no van a hacer estos 4 ejercicios. ¿Estamos? Regresamos entonces a las 17 horas. ¿Les parece? Dale, profe. Dale.
Bueno, de vuelta. Pudieran hacer. Este es fácil. El primero es solamente hacer 5 carbonos y llenar el resto con hidrógeno, ¿verdad? O directamente hacer de la siguiente manera. CnH2, N más 2 era la fórmula general de los alcanos. C5H, 2 por 5 me da 10, más 2 me da 12. Este también sería un pentano. O directamente de forma estructural, que es esta, o la condensada que sería CH3, CH2, 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 ya son 4, y el extremo 5. Y ahí tenemos 3 maneras diferentes de representar al pentano, ¿sí? 2-metilhexano. Hexano, siempre cuando vamos a estructurar, tenemos que empezar por la cadena principal. Hexano me dice, tenemos entonces 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-metil significa que en el carbono 2, contando desde la izquierda en este caso, voy a tener un grupo metilo. Y nada más me dice, entonces completamos. El extremo va a tener siempre 3 hidrógenos. El segundo, que tiene una ramificación, entonces le sobraba un hidrógeno arriba, se pone eso. Los del medio tiene CH2, 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 y en el último extremo tendría CH3. Para verificar sería CnH2n más 2. Entonces, tendría C6. En este caso, perdón. En este caso, no se puede hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos ramificación, 2-metil. En ese caso, entonces, lo que tenemos que hacer es restarle un hidrógeno y sumarle un grupo CH3. Porque al final nos va a cumplir que tiene 6 carbonos, va a tener 7 carbonos, porque este grupo metilo también tiene un carbono. Entonces no puede hacerse de esa manera, de forma estructural, ¿verdad? Cumpliendo lo que sería un alcano. Neopentano. Les puedo asegurar que casi nadie hizo este. El neopentano es de la siguiente manera. Es 5 carbonos, pero están de esta manera distribuidos. Fíjense bien. Tenemos un carbono. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5. Y ese sería el neopentano. Sería un carbono cuaternario que tiene en el centro, rodeado de 4CH3. De esta manera entonces se forma el neopentano. Y aquí es donde vamos a divertirnos un ratito. Yo le voy a hacer 2 a ustedes y le voy a dejar 3 a ustedes. 5 isómeros de la fórmula C6H14. La primera, fácil y rápido, la lineal. CH3, CH2, 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 CH3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería, y vamos a ver cuánto hidrógeno tenemos. Acá tengo 3, más 3 me da 6, 6, 8, 10, 12 y 14. Cumple. Entonces estamos hablando de un hexano. Ya voy nombrando cada uno de ellos. ¿Ok? Hexano. Siguiente. Lo que voy a hacer es este grupo metilo voy a meter en uno de los medios, ¿verdad? Unos carbonos de los medios. Quedaría CH3, CH, acá viene mi radical, CH2, CH2, y por último CH3. Este compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, 3 más 3 me da 6, más 3 me da 9, más 1 me da 10, más 2 me da 4, 14. Sigue cumpliendo este compuesto y se llama carbono 2, entonces se llama 2-metil y tiene la cadena más larga que sería de
Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería pentano. 2-metil pentano. No se olviden poner siempre un guioncito después de cada numeración y cada nomenclatura o cada palabra para separar, porque así se hace en orgánica, ¿sí? Este sería mi isómero 1, este sería mi isómero 2. Les dejo a ustedes de tarea 3 isómeros para encontrar. El isómero 3, 4 y 5, ¿sí? Ya aprendí, dice José Constantino. Perfecto. Seguimos entonces. Profe, Señor. el neopentano sería 2,2 dimetil propano, ¿verdad? Sí, exactamente. El neopentano es 2,2 dimetilpropano. Pero ¿qué pasa? Interesante la consulta que hace Fabricio. Fabricio dice, voy a llevar abajo esto para, vamos a meterlo en un debate. El compañero dice lo siguiente. Si yo tomo cadena larga de esta manera, el compuesto se llamaría, este sería carbono 1, carbono 2, o sea, otro color para que se visualice. Este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces el compuesto se podría llamar de la siguiente manera. 2,2 porque tengo dos veces en el carbono 2 un radical metilo y otro radical metilo. 2,2 dimetil propano. Propano porque recuerden que 3 carbonos era propano, ¿sí? Pero ¿qué pasa, Fabricio? Si te das cuenta, no sé si es que tengo para pegar por aquí. No, no me da. Voy a volver a traer de aquí arriba. Si te das cuenta de la siguiente situación, si te fijas bien, también podés enumerar de este lado. Aquí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Sería 1, 2, 3. Volvería a llamarse 2,2 dimetil propano. ¿Qué pasa con el neopentano? El neopentano es una molécula simétrica. Ya sea si le partís en el medio, hacia arriba y hacia abajo, es lo mismo. Si partís aquí en el medio, hacia izquierda o derecha, es lo mismo. Significa que es simétrico. Al decir que es simétrico, entonces, por eso él adopta ese nombre del neopentano. ¿Por qué? Porque está representado por un carbono cuaternario y 4 carbonos que lo rodean. ¿Sí? Entonces, se puede decir que también adopta el nombre 2,2 dimetilpropano, pero es más conocido como neopentano. ¿Por qué? Porque es simétrico. Ya sea que vos lo partas de este lado o lo partas de este lado, siempre va a tener la misma cantidad de carbono e hidrógeno a su alrededor. ¿Se entendió la diferencia? Sí se entiende, profe. Por eso este compuesto se llama neopentano, ¿sí? Pero es muy interesante la pregunta que hizo el compañero. Seguimos. Para cerrar la parte de alcanos, vamos a abocarnos a los ciclos alcanos. Los ciclos alcanos tienen la fórmula general CnH2n. Recuerdan que para los alcanos era CnHn, perdón, CnCH2n por más n, ¿verdad?
En este caso, para los ciclos alcanos, no. Se quita ese más 2. ¿Por qué? Un punto muy general. Con 2 carbonos no puedo hacer un ciclo, porque ustedes recuerdan que un ciclo no tiene que tener fin, tiene que tener sí o sí una unión otra vez entre ellos. Para tener un simple ciclo de alcano necesito mínimo 3 carbonos. Si tengo 3 carbonos, entonces la fórmula sería C3H2 por 3, siguiendo esta fórmula que está aquí. Entonces sería C3H6. Tengo 3 carbonos, entonces sería 1, 2, 3. Están unidos entre ellos por simple enlaces. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que alcanos simple enlaces. Y tengo que distribuir 6 hidrógenos. Como cada uno de ellos ya tiene 2 enlaces con otros carbonos, por ejemplo, este tiene ya aquí y aquí, entonces se tiene que completar la cantidad de enlaces que necesita, en este caso 2. Aquí entra un hidrógeno, acá entra otro hidrógeno, un hidrógeno, otro hidrógeno, un hidrógeno, otro hidrógeno. Y fijándonos bien, cada uno de esos carbonos ya tienen 4 enlaces. Y fijándonos bien, tenemos en total 6 hidrógenos y 3 carbonos. También se puede representar de la siguiente manera este mismo compuesto. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama ciclopropano. Ciclo porque se cierra un ciclo entre ellos. Prop porque se trata de 3 carbonos. Y terminación ano porque se trata de un alcano. Este también puede ser representado de la siguiente manera. CH2, CH2, CH2. También es ciclo alcano. También puede representarse de la siguiente manera. Ahí, a secas. Ahí está ya. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante vamos a ver más adelante que estos extremos que podemos visualizar en estos puntos son los CH2, los mismos que vemos también en estos puntos. ¿Ok? Entonces, de las 3 maneras se pueden hacer, en este caso, el ciclo propano. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cómo se llama este? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclobutano, profe. Ciclobutano, perfecto. También podemos hacerlo de esta manera. ¿Cómo también podemos hacer de esta manera? Y completamos los hidrógenos. ¿Sí? O sea que tiene que formarse un cuadrado, ¿verdad? Sí, porque es ciclobutano. Butano significa 4 carbonos. Por eso se forma un cuadrado. Arriba se formó 3 porque teníamos 3 carbonos. Y vos sabés que un ciclo de 3 esquinas es un triángulo. Como tenemos 3 carbonos, entonces es un triángulo. Como tenemos 4 carbonos, entonces es un cuadrado, ¿sí? Si tenemos 5 carbonos, se formaría un pentano, un pentágono, digo bien. ¿Pentágono qué se llama? Sí, pentágono. Este, por ejemplo, es ciclo butano. Significa 4 carbonos. Pentágono, perdón. Sería de esta manera. Significa que tengo un CH2, otro CH2, otro CH2, 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 CH2. Y acá tenemos un pentágono, ¿sí? Y esto se llama ciclo pentano. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, si tengo 6 carbonos, formaría un hexágono. Si tuviese 7 carbonos, sería un heptágono. 8 carbonos, un octágono.
La cantidad de carbonos que tenemos representa a la cantidad de lados que va a tener nuestro polígono. ¿Se entiende? Nuestro ciclo. ¿Se entendió, sí o no? No tengan miedo de hablar, generalmente los que más hablan en las videoconferencias son los que ingresan. Sí se entiende, profe. Bueno, perfecto. Ya ingresó ya ahí Fabricio. Un ratito vamos a hacer una pausa para ver lo siguiente. Los radicales de alquilo. Nosotros inclusive ya estábamos utilizando sin presentarles. Los radicales de alquilo, el más utilizado que estábamos viendo era el metilo. Cuando tiene 2 carbonos, sería de esta manera. Esto viene de un etano. Como perdió un hidrógeno, queda como etilo. Y cuando se nombra, directamente lo que hacemos cuando está como radical, omitimos esta terminación con la O y usamos metil o etil. Lo mismo, por ejemplo, y otro muy conocido sería este. Que es directamente como si fuese que agarráramos un propano y quitamos el hidrógeno del medio y estiramos ese hidrógeno, ese enlace que quedó y lo metemos como radical. En este caso, entonces, esto ya no se llama propano, sino se llama isopropilo. Y cuando se utiliza como radical, se lo llama solamente como isopropilo, ¿ok? Otro utilizado sería el terbutílico, conocidísimo también. Y este se llama terbutilo. Y cuando se usa generalmente se le llama como terbutil. También tenemos uno que es con doble enlace. Vamos a encontrar muchísimos a medida que vayamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Este, por ejemplo, se llama etileno. Porque tiene ese doble enlace. Inclusive, un grupo aromático puede ser un radical. Sabemos que este es benceno y este como radical se lo conoce como fenilo. Y cuando se usa, se lo llama fenil. ¿Ok? Estos son algunos de los radicales alquilos más conocidos que vamos a ir utilizando, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando los ejercicios, mediante los ejemplos que estamos viendo. A ver, isobutilo ya está. Isobutilo ya le mostré. Isopropilo es lo que le mostré. Otro, voy a mostrarle más. Puede ser este. Esto se llama isobutilo. A ver, otro. Isopentilo también tenemos. Hay todos y no. CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Y esto se llama isopentilo. Cuando esté como ramificación se va a llamar isopentil, ¿ok? Después, inclusive el neopentano que vimos hace rato también puede ser un radical. ¿Ven esta raya que yo le pongo aquí? Este es el que va a estar ligado a otro radical o otra cadena más larga.
¿ok? Entonces, por eso es que le pongo esa raya ahí, para que entiendan. Este es el isopentilo. Mentira, el neopentilo. O sea, neopentilo, perfecto. Y estos son más o menos todos los radicales que vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Antes de entrar en alquenos, vamos a entrar en otra familia que son los halogenuros de alquilo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En qué caso se usan los alcoholes, los aldehídos, cetona? ¿Por qué vos estás apurado? Vos ya te estás yendo en enero ya. ¿A qué? ¿Se colpauso? No, viste que nosotros vamos a ver, ahora estamos viendo introducción a la química orgánica y la primera familia es los hidrocarburos. Entre ellos ya vimos ya los alcanos, cicloalcanos, vamos a ver halogenuros de alquilo, alquenos y alquinos. Y a la vuelta de nuestras vacaciones vamos a ver los grupos funcionales en donde entran alcohol, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, éter, éster, todo eso que vos acabas de nombrar. Dale, profe. Vamos a ver más adelante, no te vayas a apurar, porque hipucuina, y eso, bueno, seguimos. Halogenuro de alquilo. Halogenuros, al decir halogenuros, estamos hablando de los halógenos. Los halógenos son flúor, cloro, bromo e yodo, ¿verdad? Generalmente los halogenuros son también radicales y de acuerdo al carbono al cual están ligados se los pueden llamar primarios, secundarios y también terciarios. Por ejemplo, los halógenos siempre voy a representarlo con la letra X. Ojo con eso, ¿sí? Si yo tengo de esta manera carbono, hidrógeno, hidrógeno, de este lado tengo un radical y si aquí abajo tengo mi halógeno, esto es primario. ¿Por qué es primario? Porque el carbono que está ligado a él tiene solamente un radical. Si el carbono que está ligado a nuestro halógeno tuviese otro radical, que puede ser otro carbono, otra cadena, etc., ¿verdad? Si tuviese otro radical, este ya pasaría a ser secundario. Y nuevamente, si nuestro halógeno, perdón, nuestro carbono que está ligado a nuestro halógeno tuviese otro radical, o sea, chao hidrógeno y entra otro carbono, por ejemplo, ya tendría 3 radicales. Entonces, al tener 3 radicales, automáticamente este halogenuro ya es terciario. Se visualiza entonces cómo serían un halogenuro primario, como un secundario y como un terciario. Sí, profe. Vamos a ver cómo sería un primario. Primero a ver los primarios, halogenuros primarios. Si tuviese la siguiente manera, CH3, CH2, CH2, PR. Fíjense que tengo un halógeno y mi cadena, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Siempre voy a contar desde en donde está mi grupo funcional principal. Por ejemplo, en este lado voy a empezar a contar porque mi carbono 1 es aquel que está ligado con el halógeno. Nunca voy a contar desde la izquierda, digo bien. ¿Por qué? Porque entonces en el carbono 3 estaría mi halógeno y así no corresponde, porque en este caso el que manda es el halógeno. Entonces a partir de ahí va la numeración de mi cadena más larga. Entonces,
En el carbono 1 tengo, ¿qué cosa? Tengo el bromo. Entonces, este compuesto se llama un bromo y tiene 3 carbonos. Entonces sería un bromo propano. Si el bromo estuviese en el carbono 2, o sea, esta forma, y acá estuviese el bromo, entonces este compuesto se llamaría 2-bromo propano. ¿Se está entendiendo? ¿Y desde dónde voy a empezar a enumerar? Va a ser lo mismo si enumero desde la derecha, izquierda, digo bien, como si fuese que enumerase desde la izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque es simétrico. Acá en el carbono 2 siempre voy a estar con mi halógeno. Ambos casos son, ¿qué cosa? Son halogenuros primarios. ¿Por qué? Porque el carbono que contiene al halógeno está solamente ligado a otro radical. En este caso, les miento mal luego. El segundo no es. Perdón. Pero este segundo ya es un halogenuro secundario. Profe, ¿Qué pasó? eso dependía de la cantidad de carbono que tenía alrededor, ¿verdad? Radicales, vamos a llamarle radicales, no voy a decirle solamente Bueno, carbono. ¿Sabe por qué? Porque también acá al lado puede haber un nitrógeno, puede haber un fenilo, un radical fenilo, o puede haber un oxígeno. Entonces, automáticamente vamos a llamarlo más radical. Pero está bien también lo que dijiste, depende de la cantidad de carbono que rodee a quién, al carbono que contenga nuestro halógeno. Fíjate, el halógeno de arriba tiene un carbono que es el carbono 1. Y ese carbono 1 está ligado solamente a otro carbono que es el carbono 2. Estoy hablando de esto, ¿verdad? Y fíjate acá abajo. Acá abajo, el carbono que contiene al halógeno, al bromo, está ligado al carbono 1 y al carbono 3. O sea, 2 radicales. Entonces, al estar ligado a 2 radicales, ya lo convierte a secundario, mientras que el otro, que está ligado solamente a un carbono, es primario. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? ¿Sí o no? yo veo la diferencia, profe. Bueno, por último, halogenuro terciario. Nadie habla y me parece que nadie va a ingresar. El terciario es, como bien dice su nombre, el carbono donde está alojado nuestro halógeno va a estar triplemente sustituido. Por ejemplo, si tuviese este compuesto, a ver si me ayudan a nombrarlo, carbono 1, o directamente la cadena más larga podría ser la siguiente, puede ser este, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lo mismo pasaría si contases desde aquí arriba, porque voy a seguir teniendo la misma cantidad, pero a eso voy a tomarlo como un radical. Este sería mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3 y mi carbono 4. Y en el carbono 2 tengo hacia arriba un grupo metilo y hacia abajo mi halógeno. En este caso el halógeno es superior ante el metilo, entonces es un halogenuro. Predomina el halogenuro. Y el carbono 2, que es el que aloja a mi halógeno, tiene 3 radicales. Tiene radical hacia aquí, radical hacia aquí, radical hacia aquí. Entonces, este compuesto se llamaría como carbono
2 tengo 2 yodo, 2 metil, y la cadena más larga es de 4, entonces sería butano. 2 yodo, 2 metil, butano. Ahí está, 2 yodo, 2 metil, butano. ¿Se entiende ese? Sí, profe. Les dejo de tarea, antes de pasar al alquenos y los alquinos. Ciclo octano, para que hagan en sus casas. Les dejo, no es 10, 8 ejercicios para que hagan en sus casas, ¿sí? Vamos al siguiente. Sí, Profe, sí. te paso otra consulta. En el ejercicio B te dice 2-metilciclopropano. Y yo entendía que cuando es un ciclo y tenía solamente un radical, el carbono donde estaba ese radical se tomaba como carbono 1, digamos. Sí, tenías razón. Entonces este es metilciclopropano nomás. Y lo mismo con el C y con el D. Ya está ahí. Pero ¿por qué el ejercitario estaba con número entonces? Metilciclopropano, clorociclopropano, cicloheptano. Sí, porque no está con ningún... No hay otro radical No, con para radical tomar de que... referencia. Sí, tenés razón. Qué raro porque en el libro estaba numerado. En el libro de Wade tendría que revisar otra vez. Igual, muchísimas gracias. Tengo que verificar un poco. El PowerPoint, justo ese PowerPoint también tiene los números, mira. Pero hay que cambiar. Bueno, alquenos. Los alquenos tienen la peculiaridad de que terminan en eno. Son insaturados, por ende presentan dobles enlaces entre carbonos. ¿Ok? Y a partir de, obviamente, a partir de 2 carbonos tendremos, por ejemplo, el eteno, tenemos el propeno, y a partir de 4 carbonos ya se enumera. Por ejemplo, CH2, 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 3. A partir de 4 carbonos ya se enumera. ¿Por qué? Porque el doble enlace
puede estar aquí, y ahí sería 2, en este caso es un buteno. Pero si el doble enlace estuviese aquí, sería 2 buteno. Si estuviese aquí, sería nuevamente un buteno porque se empezaría a contar desde aquí. ¿Estamos? Por ejemplo, metilpropeno. Metilpropeno. En este caso, el doble enlace puede estar aquí o aquí. Entonces, no, por eso no tiene numeración el alqueno, pero sí el 2-metil, que está en el carbono 2. Entonces, 2-metilpropeno. Acá, por ejemplo, en este otro ejemplo, CH3, 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 CH, doble enlace, CH2. Vamos a empezar a enumerar. Primeramente la cadena más larga. Vamos a empezar a contar desde este extremo porque aquí tenemos el doble enlace que es el que está mandando. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, en el carbono 3, contando desde aquí, tenemos 2 grupos metilo. Entonces, y en el carbono 1 tengo el doble enlace. ¿Cómo se nombra este compuesto? 3,3, porque tengo 2 veces en el carbono 3, ¿qué cosa? Dimetil, di de 2, metil, el radical que está en ese punto, y un buteno. Este 1 me indica en dónde está mi doble enlace, terminación eno de que es un alqueno, ¿sí? Como hay solamente un doble enlace, es alqueno. En este caso sería buteno. Pero ¿qué pasa si tuviese o si tuviéramos 2 dobles enlaces? Por ejemplo, CH3, CH, acá tuviéramos un radical etilo, acá un metil, así. Primeramente, nos fijamos, si contamos acá, desde la izquierda hacia la derecha, en el carbono 2 tengo mi doble enlace. Pero si cuento desde la izquierda, mi carbono doble está, o mi doble enlace está en el carbono 1. Entonces, la regla me dice que voy a empezar a contar desde el otro extremo, porque ahí está primero nuestro doble enlace. Entonces, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, en los cuales tengo ya 7 carbonos. En el carbono 3 tengo un radical metilo y en el carbono, que me faltó un hidrógeno, en el carbono 4 tengo otro radical que es el radical etil. En el carbono 1, que es este, tengo mi primer doble enlace y en el carbono 5 tengo mi otro doble enlace. Entonces, ¿cómo voy a llamar este compuesto? Veamos. Tiene 7 carbonos, entonces va a terminar en hepteno porque tiene doble enlace, pero no va a ser un hepteno normal. ¿Por qué? Fíjense bien. Acá tenemos metil y acá tenemos etil. Por abecedario, primero nombraremos el etil. Entonces sería 4-etil, 3-metil. Y acá ya agregamos 1,5 que me está indicando en qué carbonos está mi doble enlace. Mi cadena larga es de 7 carbonos, entonces ep. Y acá no es hepteno o hepdieno. Este di me indica que hay 2 doble enlaces. Este ep me indica que hay 7 carbonos. Eno, que son alquenos.
Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, ¿sí? Todos estos parámetros. ¿Se entiende? Sí, profe. Una consulta otra vez. Sí. ¿Está mal decir 1,5 diepteno? Dieteno, heptadieno. Y la misma cosa puede ser heptadieno. Ah, heptadieno. Acá sería heptadieno. Perdón. Hepta de 7 dieno. O está bien también como vos decís. Heptadieno o, ¿cómo dijiste? Diepteno, dije yo. Hepteno. No, ahí no se puede decir, porque si está diciendo diepteno, me está diciendo que hay 2 de hepteno, no de Ajá. doble enlace. El doble enlace siempre va a estar acá. Dieno, trieno, tetraeno. Siempre, no va a estar nunca acá enfrente. Ok. Gracias, profe. ¿Sabes? Pero, Justamente ahora, sí. profe, ¿el etil se puede presentar también como C2H5? Sí, así mismo. El etil puede ser también C2H5. Bueno, vamos a los ciclos alquenos. En ciclo alqueno vamos a visualizar lo siguiente. El más conocido es el benceno. Entonces vamos a hacer este. CH, doble enlace, CH, CH, doble enlace, CH, CH, doble enlace, CH, CH. Perfecto. El más conocido es el benceno. Y este, por ejemplo, voy a empezar a enumerar desde aquí, desde la parte superior, y lo voy a hacer en sentido antihorario. ¿Por qué? Si este es mi carbono 1, en mi carbono 2 sigue mi doble enlace. Si estuviese nombrando o enumerando desde el otro extremo, no voy a tener mi doble enlace ahí. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Entonces, mis dobles enlaces tengo aquí, aquí y aquí. Y este compuesto se llama 1,3,5 porque estoy enumerando o nombrando el carbono 1, el carbono 3 y el carbono 5 en donde empieza el doble enlace. Ciclo, porque cierra un ciclo. Hexa, que tengo 7 carbonos. Trieno, que me está indicando que tengo 3 veces doble enlace. Y este es comúnmente conocido como benceno. Entonces, 1,3,5 ciclo hexatrieno, estamos hablando del hexeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Perfecto. Último. Los alquinos. Los alquinos también son compuestos insaturados. A diferencia de los alquenos que presentaban enlaces pi sigma, en este caso tenemos 2 enlaces pi y un enlace sigma. Y serían triple. 2 pi, este sería pi, pi, y el del medio sería sigma, ¿ok? Formando triple enlace. Tienen terminación ino, y también se enumera siempre, o va a predominar siempre desde la parte en donde vamos a ir enumerando, digo bien, a partir del triple enlace. El triple enlace sobrepasa al doble enlace y por ende también al enlace simple. Por ejemplo, tenemos a partir de 2 carbonos, este sería etino. El propino tampoco se enumera porque es simétrico. Pero a partir de 4 carbonos ya se enumera. Por ejemplo, si tuviese en un extremo, este se llamaría un butino. Si lo tuviese en el medio, se llamaría 2
butino. Y si ese triple enlace pasa hacia el otro lado, volvería a tener un butino porque voy a empezar a contar desde el otro extremo, ¿sí? A ver, otro compuesto. Vamos a ver si es que podemos nombrar ya con una mezcla con el halogenuro. Bueno, ¿cómo vamos a nombrar este compuesto? Primeramente, si vamos a contar desde la izquierda a la derecha, carbono 1, y en el carbono 2 ya tenemos al cloro. Si contamos desde la derecha, carbono 1, carbono 2, carbono 3, tengo un grupo metilo. Entonces voy a empezar a enumerar desde la izquierda. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. La cadena más larga es de 8 carbonos. En el carbono 4 tengo triple enlace. En el carbono 2 tengo halógeno. Y en el carbono 5 tengo un grupo metilo. Entonces, ¿cómo voy a nombrar? Se nombraría de la siguiente manera. 2-cloro, 5-metil. Y la cadena era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 octanino. Sería entonces 2-cloro, 5-metil, 4 octanino. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allá uno ahí. En el carbono 6 está mi metil. Entonces sería 2-cloro, 6-metil, 4 octanino. Octino, ¿qué es? Perdón. Octino es. Octino. Oc de 8 carbonos, terminación ino de alquino. Ahí está. 2-cloro, 6-metil, 4 octino. Entonces, acá está. No está bien. Está lleno porque tiene un 2 de doble enlace. Octino en este caso. Si tuviese dos doble enlaces, o dos triple enlaces, digo bien, sería octadiino. Pero en este caso tenemos solamente un triple enlace, entonces es octino. 2-cloro, 6-metil, 4 octino. ¿Ok? ¿Se entiende? Los ciclos, por ejemplo, en el caso de los alquinos, serían de esta manera. Se representaría así. Este, por ejemplo, es ciclo propino. Y así como dice el compañero, como no está numerado en dónde está el triple enlace, ¿por qué? Porque es el único radical que predomina en el ciclo propino. Lo mismo pasa con el ciclo butino, que sería de esta manera y presenta el triple enlace en cualquiera de los lados. Lo mismo pasa con el ciclo pentino. Y así sucesivamente. Tarea. Para que hagan en sus casas. Quiero que me realicen los siguientes compuestos. 5,6 dimetil 3 heptino. 6,6 dietil 4 nonino. Y quiero que me nombren este compuesto.
quiero que me nombren este último compuesto. Y esa sería la tarea, ¿sí? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Como dice el compañero, o como preguntó el compañero, recién a la vuelta de nuestras vacaciones estaríamos viendo la parte de alcoholes, de aldehídos, de cetonas, de éster, amidas, aminas, etc, etc, etc. A partir de las 18 horas va a estar disponible para usted un cuestionario. Y en este lapso de 5 minutos que sobra de clase voy a alzar ya nuestra pizarra para que podamos hacer los ejercicios o puedan tener como documento de ayuda. ¿Les parece? Profe, te tengo una pregunta. ¿Bueno, tenés la posibilidad de poder habilitar la revisión de las pruebas que ya hicimos? Sí, se puede hacer eso. O sea, quieren copiar qué hicieron bien y qué hicieron mal, o el desarrollo quieren copiar. Sí, porque hay algunos que dicen mal y no pude copiar para saber la forma correcta de hacer. Bueno, voy a decir cómo puedes hacer ahora nada más, en adelante, para poder hacer todo. Hace un screen de tu pantalla de tu computadora y anda pegando en Word. De esa manera vas a poder tener para más rápido y no te va a confundir, ¿sí? ¿Sabes hacer eso, verdad? Sí. Bueno, y les voy a habilitar para que vean todo, no se preocupen. Haceme nomás recordar otra vez en el foro y voy a hacer eso, o en el grupo. Porque ahora voy a alzar la clase que dimos. Profe Nicolás, ¿está por ahí? Sí, profesor. Ya está en otra clase. Ya van a rendir nomás ya ellos. Dentro de un rato. Correcto. Dale. Excelente. Muchísimas gracias. A vos y que nos vemos el próximo año. No, profe, nosotros nos vemos mañana para la gente. Nos vemos mañana. Pero Dale. con los chicos ya en enero. Sí, nos vemos chicos entonces el próximo año. Que pasen feliz Para Navidad. todos, que les pasen bien. Y les voy a pasar una tarea, un regalo de Navidad y Año Nuevo otra vez para que hagan en sus casas, ¿sí?